Escucha a Nieves Santiesteban, Chari Castañeda y María Teresa Lampón en Ser Eucaristía con Jesús. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús. Nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Bienvenidos de nuevo a su programa Ser Eucaristía con Jesús. Yo soy Chari Castañeda y con muchísimo gusto recibo a Tere Lampón. Bienvenida, Tere. Gracias, Chari. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Pues muchas gracias por seguir con nosotros. El programa del día de hoy pues es seguimiento al programa anterior donde hablábamos acerca del Espíritu Santo, cómo acciona o cómo se hace presente durante la adoración eucarística. Y hoy vamos a hablar como que un poco ya más en forma práctica, cómo podemos ver ya en nuestra vida la acción del Espíritu Santo después de que la hemos estado pidiendo, ya sea en la adoración eucarística o a través de nuestra vida. Así es, Chari, que como comentamos, el Espíritu Santo hay que estarlo invocando, hay que estarlo llamando. Decíamos también en el programa anterior que desde el momento que nos bautizaron recibimos el Espíritu Santo y por ende todos esos dones, todos tenemos dones del Espíritu Santo. Pero, ¿cómo saber qué dones y cómo desarrollarlos, Chari? Eso es lo que vamos a ver a lo largo de este programa. De acuerdo, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Tere, ¿tú nos podrías comentar brevemente cuál es la diferencia entre un don y un carisma? Sí, bueno, como decíamos, los dones no vienen del Espíritu Santo, también los carismas, pero el don, por decirlo así, nos sirve para nuestra santificación. ¿El trabajo es un don? Sí, claro. ¿El matrimonio es un don? Claro. Todo eso nos lleva a nuestra santificación. Carisma, los carismas los tenemos para el servicio de los demás, para poder ayudar a los demás. Entonces, esa es la diferencia. Ok, muy bien, muy bien. Todo, obviamente, nos viene del Espíritu Santo. ¿Sí? Hay dones, perdóname que te interrumpa, hay dones naturales y hay dones extraordinarios. Los dones naturales, ¿cuáles son? ¿Te has fijado que hay algunas personas que tienen una facilidad para tejer? O tienen una facilidad para cocinar sin ver recetas. Todos esos son dones, cualidades naturales. Que los traemos igual desde el momento en que nacemos, pues se desarrollan porque te gusta tejer, porque te gusta guisar, porque te gusta nadar, etcétera. Esos son dones naturales. Dones extraordinarios son los que vienen de Dios. El don de sanación, el don de liberación, el don de la palabra, de la predicación, etcétera. Esos son los dones extraordinarios. Muy bien. Qué bueno que nos haces esta aclaración, Tere, porque bueno, pues sí, muchas veces podemos confundirnos, ¿no? Pero bueno, vemos que ambos nos vienen de Dios y ahorita vamos a especificar un poco más acerca de cuáles son considerados los dones del Espíritu Santo. De acuerdo. ¿Sí? Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, el primero, son 7, bueno, de hecho, estos dones, y el primero es el don de sabiduría. Esta sabiduría no es el ser como que muy sabio o muy científico, ¿no? Sino más que nada es saber cuál es el proyecto de Dios en nuestra vida y cómo podemos hacer su voluntad. Aquí nos va a fortalecer esta sabiduría, la caridad, y nos va a preparar para vivir en pues una vida mucho más plena, más unida con Dios. La verdadera sabiduría nos va a traer ese gusto, ese amor por Dios y por su palabra. Entonces, a través de la sabiduría nosotros nos vamos a unir y vamos a conocer mucho más a Dios. Es decir, es saber, digamos, aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas y en los demás. Porque muchas veces la gente se nos acerca, ¿verdad? Y hablar humanamente y hablar con sabiduría son dos cosas diferentes. ¿Sí? No sé si han notado ustedes que dicen, esta persona habla con sabiduría, y con la sabiduría de Dios. ¿Sí? Entonces, ahí la diferencia, ¿no? Y la importancia de que se desarrolle en nosotros la sabiduría de Dios. Así es. Bien. Así es. La siguiente o el siguiente don es el entendimiento. Y va a ser la iluminación que vamos a tener por parte del Espíritu Santo para aceptar cuáles las verdades que han sido reveladas por Dios, para saber qué es lo que viene de Dios, ¿sí? A través del Espíritu Santo, bueno, pues vamos
a entrar a conocer más profundamente a Dios, a conocernos más profundamente a nosotros mismos. Este don también nos va a ayudar para identificar qué es lo que está dentro de nosotros cuando tenemos alguna preocupación o cuando tenemos alguna herida, poder identificarla para entonces pedirle a Dios que Él nos la sane. Ah, perfecto. Perfecto. Y entonces, bueno, en pocas palabras, este entendimiento nos lleva a un nivel más íntimo con Dios porque lo vamos a comprender mejor. Ok, ok. El tercer don es el de consejo, ¿sí? Y aquí es poder discernir, saber discernir entre diferentes caminos que vamos a tener a lo largo de nuestra vida, saber tomar la mejor opción, y no solamente para nuestra vida, sino para alguien más, poder, ahora sí como decimos, aconsejarlo, poder apoyarlo para que aprenda o pueda discernir de mejor manera. Poderlo ayudar, ¿verdad? Muchas veces con un consejito, una palabrita que venga del Señor a través de lo que tú estás diciendo, eso Exacto. pueda darles la lucecita para poder llevar. Y entonces yo veo que un don te lleva a otro y te lleva a otro, entonces sí. Hay que pedir todos, porque si tú me estás diciendo que el entendimiento, ¿verdad? Me lleva a saber, a entender las cosas de Dios, y en el consejo tener, a ver, primero la sabiduría, ¿no? Hablaste de la sabiduría para saber entender las cosas de Dios y aplicarlas. El entendimiento para entenderlas en mí y poder ayudar. Y el consejo, poder dar ese consejo y entonces poder discernir, porque muchas veces las personas de buena voluntad nos pueden aconsejar, pero a lo mejor no es lo que Dios quiere. Entonces yo con este don yo puedo entender lo que viene de Dios o lo que quiere de Dios en mí, ¿verdad? Y no es lo que a lo mejor la persona me está aconsejando. Entonces ahí discernir y tomar la decisión de lo que venga de Dios y de lo que no es de Dios, que puede ser por muy buena voluntad, pero a lo mejor esa persona no estaba en el momento o no oró en la mañana o está pasando por circunstancias personales que le impiden dar un buen consejo. Exacto, o simplemente tiene una visión diferente, ¿no? Porque realmente no está en nuestro lugar. ¿Recuerdas el programa anterior que hablábamos acerca de los psicólogos, cómo pueden ayudar o no? Esto también es importante porque el psicólogo desde su punto de vista nos puede aconsejar o nos puede dar algunas opciones, pero la decisión final debe ser nuestra y tenemos que tomarla con ayuda del Espíritu Santo. Eso es bien importante porque, como te comentaba, ¿no? A lo mejor el psicólogo no puede conocer ciertos aspectos de nuestra vida, aunque nosotros le hayamos comentado mucho de lo que somos. Entonces, pues a lo mejor algo que para él le parece correcto puede ser algo que no sea lo mejor para nosotros. Por eso la importancia de orar por tu psicólogo, para que sea Dios a través de esta persona quien actúe y te aconseje y te hable. Exactamente. Pues muy bien, el cuarto don es el don de ciencia, ¿sí? A través de, también, no, este no tiene que ver con la ciencia humana o con ser muy científicos, ¿sí? O ser muy estudiosos, no. Aquí va a ser más que nada lo que el Espíritu Santo nos va a estar revelando lo que Dios quiere y los pensamientos de Dios para nosotros. O sea, como vemos, están como que muy de la manita. Te digo, uno te lleva a otro. Sí, exactamente. Uno te lleva a otro. Entonces, a través de esta ciencia también podemos conocer íntimamente a Dios, Él nos conoce a nosotros y entonces, esto me encanta, Tere, porque hay un salmo en donde dice, haz del Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Cuando nosotros conocemos también a Dios y estamos dispuestos a hacer su voluntad, Él va a estar inspirando en nuestro corazón lo que va a ser mejor para nosotros y entonces nos los va a dar. Exacto. Tarde o temprano, ya también veremos en los frutos del Espíritu Santo, pero como Él nos está aconsejando qué es lo mejor para nosotros, nos lo va a dar. Definitivamente, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y Él dijo que he venido a traerles vida y vida en abundancia. ¿Sí? Y esa es vida plena, una vida plena de felicidad. ¿Sí? Dios quiere nuestra felicidad, que la vivamos ahorita también, que llevemos esa vida. Nosotros somos los que venimos a desviar el camino que Dios nos ha puesto para ser felices, para ser libres, ¿verdad? Pero nosotros nos atamos al pecado, nos atamos a las cosas, nos atamos a los ídolos, idolatramos al marido, etcétera. Todas estas cosas nos van desviando. Qué importante es vivir, ¿verdad? Ese Espíritu Santo, tenerlo en nuestros corazones para que nos ayude a tomar las mejores decisiones. Así es. Gracias, Tere. Bueno, pues vamos con el quinto don es el de la piedad. Este don que nos da el Espíritu Santo es para estar siempre abiertos a la voluntad de Dios, ¿sí? Buscando siempre actuar con
cómo Jesús actuaría. Y creo que a veces es muy complicado, sobre todo en mi caso, que a veces quiero actuar como a mí se me da la gana, ¿no? Y no me pongo a reflexionar, bueno, ¿qué es lo que Jesús haría en este momento? Así es, recordemos que Jesús no pensaba en él, no pensaba en la conveniencia, por decirlo así, de él, sino él siempre pensaba en la felicidad de los demás, en lo que les convenía a los demás, ¿verdad? Entonces, hay circunstancias de la vida que es conveniente pedirle al Espíritu Santo, ¿qué haría Jesús en esta circunstancia, especialmente en esta circunstancia que estoy viviendo? ¿Cómo actuaría? ¿Verdad? Porque si yo soy una persona de oración, han escuchado que dice, ay, es una persona muy piadosa, también a esto se refiere este gran don, ser persona de oración. Es tan importante pedirle a Dios que nos regale el don de la piedad, porque vamos a estar unidos con Él a través de la oración, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo, ahorita me venía a la mente cuando leí la vida de Santa Clara, que ella llevaba una vida de oración y adoración, ¿verdad? Que decía, las personas las venían a buscar y Santa Clara con un Padre Nuestro lograba que el Señor sanara al enfermito que le llevaba, con un Padre Nuestro. Es decir, la oración te comunicas con Dios, pero también te une, la adoración te une, la comunión, obviamente, recibimos a Dios, entonces es la comunión, la adoración y la oración. Así es, Tere. Y bueno, las personas que oran muchos por don de Dios, por la gracia de Dios. Sí, y entonces, bueno, si decimos que queremos ponernos en el lugar de Jesús, ¿qué hacía Jesús en ese momento? Hay que recordar que Jesús era un hombre de oración. Definitivo. Entonces, está unido con el Padre. Ajá, sí. Entonces aquí me queda muy claro lo que dices, Tere, porque si no oramos, pues no vamos a poder tomar esas decisiones, ¿no? Si no adoramos, igual no vamos a poder discernir y a tener estos dones, o sí, como ya decíamos, sí los tenemos, pero no los hemos desarrollado como para estarlos realizando en mi vida diaria. Definitivamente. Uno te lleva al otro, como es lo que estamos viendo ahorita, y entonces, padres de familia, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder guiar a nuestros hijos? La voluntad de Dios, pues pedir Espíritu Santo y pedir esos dones maravillosos para que podamos llevar a nuestros hijos, para que los podamos dirigir. Ya no te vayas afuera de tu casa, dentro de tu casa, poder dirigir y tener una familia santa, una familia de Dios, una familia con Espíritu Santo. Claro, definitivamente. Y bueno, el sexto don es la fortaleza, que a través de este don, pues como que se nos infunde la fuerza o la valentía para enfrentar a las diferentes situaciones que vamos a ir enfrentando a lo largo de nuestra vida, ¿no? A través de esto, bueno, vamos a tener esa perseverancia, vamos a tener esa confianza, vamos a tener esa convicción de que Dios actúa en nuestra vida y que, bueno, pues si nosotros estamos con Él y Él está con nosotros, podemos salir adelante en cualquier circunstancia. Así es, me imagino cuando fue Pentecostés, que estaba nuestra Madre Santísima con los discípulos, estaban en un cuarto cerrado. ¿Por qué? Porque tenían miedo a que los identificaran o a que los ubicaran, porque acababan de vivir la crucifixión de nuestro Señor. Entonces ellos estaban temerosos, no querían hablar de Jesús porque todavía no tenían ese Espíritu Santo. Nos relata la palabra de Dios, ¿no? De repente se sintió ese viento, esa ráfaga de fuego y se posaron las lenguas en cada uno de nosotros. ¿Y qué pasó después? Salieron, gritaron, hablaron, lograron la conversión de cuánta gente y diferentes idiomas y los entendían, siendo que eran pescadores, recordemos. Toda esa fusión del Espíritu Santo los llevó a tener esa fortaleza para dar testimonio que Jesús está vivo y presente. Sí, definitivamente. ¿No? Entonces, bueno, con este don podemos lograr cosas extraordinarias, podemos lograr hacer la voluntad de Dios. Definitivamente, con ese valor que Dios infunde en cada persona para poder hablar de Él. Si tú vas a la adoración, vas a hablar de lo que Dios está haciendo en la adoración y no vas a tener miedo a que te critiquen, no vas a tener miedo a que te critiquen de poder bendecir los alimentos en un restaurante, en público. A veces hay personas que les da vergüenza, ¿no? Bendecir los alimentos porque me van a criticar, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? No importa. La comida te la está dando Dios por su gracia.
Hay que bendecirle y agradecerle y recordar que hay personas que no tienen ese plato, ¿no? Entonces, todo eso te lo da el don de la fortaleza, que puedas bendecir unos alimentos en público, que puedas llevar a Jesús en las personas en que lo necesitan, en las personas que no lo conocen, ¿verdad? Que tú puedas hablar y decir, acércate, ve a la adoración. Ahí es el lugar donde vas a encontrar todo lo que necesitas. Sí, y por último, el séptimo don es el temor de Dios, que sí me gustaría especificar que ese temor no es más que el respeto que debemos tener ante Dios. Y yo también me he cuestionado un poco, y si utilizara la palabra temor, más bien yo diría no el temor de Dios, sino el temor a alejarme de Dios, el temor de caer en pecado y entonces ya no estar con Él. Creo que más bien es ese temor. Pero bueno, aquí tenemos que recordar que si nosotros respetamos a Dios y respetamos su santa voluntad, bueno, estamos como quien diría ya del otro lado, porque como nos comentabas al principio del programa, Dios quiere que seamos felices. Y entonces nosotros respetándolo, respetando su voluntad, podemos ser felices. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Chari, con lo que acabas de decir. No es tanto el temor, sino el temor de lastimarlo. El temor de fallarle, de que yo le digo que te amo y mi vida es totalmente incoherente. Estoy haciendo cosas que lo están lastimando, porque el hecho de desprestigiar a una persona lo estoy lastimando. El hecho de humillar a una persona lo estoy lastimando a él, porque como dice la palabra de Dios, lo que hagas por el más pequeño de mis hijos me lo haces a mí. Entonces, cuando nosotros actuamos de esa manera, entonces caemos en como los fariseos, como dice la palabra del Señor, no, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Me dices con tu boca que me amas, pero no estoy en tu corazón. ¿No? Porque cuando está en el corazón es cuando empezamos a actuar como Él, ¿no? Y entonces sí, poder llegar a decir, como San Pablo, ya no soy yo, es Cristo en mí. ¡Ay, qué maravilloso! ¿No? Imagínate. Llegar a ese punto. A ese grado, ¿no? Pues podemos lograrlo, claro, con la gracia de Dios, si se lo pedimos y perseveramos en la vida de oración, en la vida sacramental, recibiendo al Señor y yendo a misa diario y sobre todo yendo a la adoración. Así es. Bueno, y entonces ya vimos cuáles son los dones que podemos estar desarrollando. Y ahora vamos a hablar acerca de los frutos que también nosotros los vamos a ir, pues ahora sí que produciendo ya con medio o por la ayuda del Espíritu Santo. Estos frutos, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, son perfecciones que forma en nosotros o que va desarrollando en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera 12, brevemente se los voy a decir y más adelante los vamos a comentar más detenidamente. Y son la caridad, la alegría, la paz, la paciencia, la longanimidad, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la fidelidad, la modestia, la continencia y la castidad. Y algo que me encanta de lo que nos dice el Catecismo es que estos frutos son la primicia de la gloria eterna. Como comentabas, o sea, si nosotros estamos convencidos de que en esta vida podemos ser felices y podemos entonces estar dando estos frutos, bueno, pues ya podemos ir asegurando y podemos ir experimentando desde aquí lo que va a ser la vida eterna. Definitivamente, Chari, esto me encanta porque, vuelvo a repetir, una cosa te lleva a la otra y a la otra. Pedimos Espíritu Santo, el Espíritu Santo llega, empezamos a pedir esos dones que nos hacen falta, que no nos hemos dado cuenta que han estado ahí, pero no los hemos desarrollado a través de la oración. Entonces, vamos a la adoración, entre lo que ya sabemos que tenemos que hacer, pues le pedimos al Señor que nos ayude a desarrollar esos dones que Él nos ha dado, con el que Él nos ha favorecido, para ayudar a los demás y para nuestra propia vida, ¿cierto? Entonces, el Señor, tan hermoso, tan bello, tan misericordioso, inmediatamente nos envía su Espíritu Santo para que se empiecen a desarrollar esos frutos que justamente nos acabas de mencionar. El gozo. ¿Cuántas personas no tienen 20,000 problemas? Y las tienen, las viven, pero han sabido depositarlas en la presencia de Dios. Y entonces se salen con ese gozo de saber que Dios va a actuar. Y que cómo te los va a resolver o cómo te va a ayudar a resolverlos, no sabemos. Pero hay un gozo en mí, hay paz, ¿verdad? En mí, porque sé que Dios me va a ayudar.
Así es. Y entonces, por ende, empiezas a ver el resultado de tu oración y entonces te gozas más, ¿no? De que, sí, gracias, Dios mío, gracias, ¿no? Sí. Y entonces empiezas a ver, el Papa nos decía que seamos alegres, hay que ir a predicar a Dios con alegría, ¿verdad? Porque Dios es alegre, Dios no castiga, no. Ni Dios es triste, porque Él iba a fiestas, Él se gozaba con las fiestas, las bodas de Caná, tenemos, ¿no? Entonces, Él era alegría, Él transmitía a su Padre con alegría, ¿no? Con la confianza de que podemos recurrir a Él, ¿no? Él nos enseñó, sí, a orar, Él se alejaba y buscaba los momentos, incluso en la palabra de Dios dice, hay un momento para orar, hay un momento para llorar, hay un momento para reír, etcétera. Él sabía, obviamente, por ser el hombre Dios, él sabía distribuir su tiempo en esos momentitos de oración, de convivir con sus discípulos, de enseñanza, pero también de convivir en la alegría. ¿Sí? Y ese fruto me encanta, se lo pido al Señor, ¿verdad? Que nos dé ese fruto que en medio de las circunstancias de las que vivimos, podamos ver la vida con alegría, de que todo es para bien de aquellos que aman al Señor. Exactamente. Romanos, ¿no? Nos dice. Sí. Oye, Tere, entonces, creo que los dones son como que las herramientas que Dios nos da precisamente para trabajar y producir esos frutos. Definitivamente. Y esto lo vas a llevar y los vas a recibir y los vas a palpar, como decíamos, desarrollándolos con llevar una vida sacramental, una vida de sacramentos, una vida de Eucaristía y una vida de adoración. Así es, así es. Bueno, pues vamos a entrar brevemente en cada uno de ellos, nada más así como para que nos quede un poco más claro. No entraremos a mucho detalle porque pues eso ya nos llevaría a muchos otros programas, pero bueno, vamos a mencionarlos nada más brevemente. Claro que sí. El primer fruto es el amor y hay que recordar que, bueno, que Dios es amor. Entonces, a través de su Santo Espíritu, pues Él va a ser el fundamento para que en nosotros se vaya desarrollando ese amor, vayamos experimentando el amor a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y también para que desarrollemos el amor a nosotros mismos y al prójimo. Importantísimo. Si no nos amamos nosotros, no podríamos amar al prójimo. Y entonces, con el amor te facilita el perdón. ¿Sí? En el amor te facilita la caridad, el servicio, porque lo estás haciendo primero por amor a Dios y después por amor al prójimo. Así es. Muy bien. El siguiente es la alegría, que bueno, pues ya vimos la importancia de este fruto, que bueno, es como un resultado de la caridad, precisamente. Cuando nosotros tenemos un gozo profundo porque realmente ya sabemos que Dios nos ama, que nosotros lo estamos amando y que nos está enseñando cuál es su voluntad y nos está fortaleciendo para lograrla. Para lograrlo, para cumplirlo, exactamente. Y bueno, pues de aquí va de la mano también, como tú nos decías, el siguiente fruto, que es la paz. Que esa alegría que es llevada a la perfección porque sabemos, estamos seguros de que Dios está con nosotros, de que Dios se encarga de nuestra vida y entonces pues nos transmite esa paz. Así es. Muchas veces cuando nosotros hacemos una caridad, una pequeña caridad o algo que sabes que ayudaste al hermano y todo, no te entra esa paz, no te entra ese gozo, es decir, muchas personas dicen, ay, ya hice ¿qué? El bien del día, o ya hice la... tienen mi obra del día. Mi obra del día, ¿no? Te sientes satisfecho contigo misma porque ya pudiste hacer algo por alguien. Exacto. ¿No? Sí. Y eso da mucha paz. Sí, el estar en gracia de Dios nos da muchísima paz. Sí, entonces, bueno, pues es una recomendación más, ¿no? De que cuando sentimos que no estamos en paz, bueno, hagamos un análisis de conciencia, a ver qué es lo que está pasando, por qué no estamos en paz y acudir a los sacramentos. Vete al Santísimo, vete a la adoración y ahí el Espíritu Santo va a indicar qué es lo que nos está quitando esa paz. Definitivamente. Bueno, el siguiente es la paciencia. Esta paciencia que va a ser muy importante precisamente para poder superar pues las tribulaciones de la vida, para pues todas esas luchas que podemos tener tanto interna como externamente y sobre todo esa paciencia para esperar los momentos precisos de Dios. Como comentábamos también, el hecho de que Dios va a poner en nuestro corazón algunos deseos o algunas experiencias que Él quiere que nosotros tengamos, pero que muchas veces pues
porque nos va preparando, no se llegan en el tiempo o en el momento que nosotros quisiéramos. Entonces esa paciencia que va de la mano con la confianza, de que saber que Él en su momento va a trabajar o va a manifestar lo que Él nos está pidiendo. Así es, Chari, muchas veces por el ansia de tener los frutos, no dejamos actuar a Dios, por decirlo así, y entonces en esa... cometemos imprudencias, ¿verdad? Y entonces, por no tener esa paciencia, por no tener la paz, y la paz viene la paciencia. Cuando no se tiene esa paciencia, entonces actuamos nosotros y entonces cometemos imprudencias y no dejamos actuar a Dios o no se cumple el plan de Dios como Él quería para nosotros, ¿no? Porque de que se cumple y de que te lo va a dar porque es Dios, ¿sí? Pero a veces como que entorpecemos, ¿no? Como que hay por ahí una oración que dice, ¿por qué me cruzas de brazos? O sea, porque le queremos dar la solución del problema. Y acuérdate que la sabiduría es Dios mismo, ¿verdad? Entonces hay que tener un poquito de paciencia, esperar, orar. Por eso hay que ir al Santísimo para tener esa paz y ponernos en oración y pedirle la paciencia para esperar lo que Dios nos va a dar. Así es. Y bueno, ya está el siguiente fruto, el de la longanimidad, va de la mano precisamente de esa paciencia, porque a través de este fruto nosotros vamos a tener el valor o el ánimo también para enfrentar las dificultades. Definitivamente. Seguimos, Chay. Bueno, el sexto fruto es la benignidad, que va a ser esta disposición constante a la indulgencia. Pero va a ser la indulgencia la forma que vamos a hablar, que vamos a actuar, que vamos a responder, ¿sí? Es importante aquí ser dulce o ser comprensivo también con nuestras palabras, nuestros actos, ¿sí? Puede ser que alguien sea muy bueno, pero que sea muy rudo y que trate no tan bien a las personas. Entonces es esta coherencia que debe haber. Así es, a veces tenemos carácter fuerte y hablamos con palabras fuertes que a veces las personas lo pueden tener como agresión. Lo digo porque yo sufro mucho de eso, soy una persona que hablo fuerte y directo, y entonces a veces lastimo a las personas con la verdad. Entonces hay que tener el discernimiento y la caridad para poder transmitir lo que nosotros creemos que es lo mejor hacia esas personas y que no lo vean como agresión. Así es. Bueno, el séptimo fruto es la bondad, que va a ser el efecto que tenemos de beneficiar al prójimo, ¿sí? O sea, cuando estamos muy unidos a Dios, y va de la mano también con los otros que habíamos visto, cuando queremos actuar como Jesús, vamos a también buscar siempre el beneficiar o el bienestar, no solamente de nosotros, sino del prójimo. Así es. El octavo es la mansedumbre, ¿sí? Que esto pues es el saber oponernos a todo lo que es la ira y el rencor. Eso es importantísimo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, cuando te enojes no dejes que pasen 2 segundos, inmediatamente procésalo, inmediatamente entrégalo para que no se convierta en ira y en rencor. Cuando nosotros guardamos un corajito, se puede convertir en rencor y en ira y entonces va calcomiendo tu vida y te quita la paz. No puedes tener paz si hay esos sentimientos negativos. Exactamente, y entonces, bueno, pues hasta físicamente nos podemos estar enfermando. Definitivo. Entonces hay que tener en cuenta esto, estar conscientes de la forma en que hablamos, en que debemos procurar hablar de la mejor forma, con paz, con alegría, y también pues muchas veces, aunque la gente o haya personas que tienen un trato difícil, bueno, pues va a ser un reto que nosotros no caigamos en eso, ¿no? Así es, así es. Bueno, el fruto número 9 es la fidelidad, que también me encanta y que también muchas veces me puede ser difícil, porque no es solamente la fidelidad que podemos tener a nuestra pareja o a Dios, que bueno, eso es sumamente importante, sino la fidelidad que vamos a tener en los pequeños detalles de nuestra vida, honrar nuestra palabra, el estar a tiempo, el cumplir con lo que nosotros, pues ahora sí que con los compromisos que hemos hecho. Así es, eso habla mucho de nuestra persona. Y si decimos y estamos añorando o perseverando para que Cristo viva en mí, entonces la puntualidad, el respeto, el amor hacia las personas tiene que decir mucho. Sí. Bueno, pues el fruto número 10 es la modestia, y esto, como su nombre le indica, es el modo o la forma en que vamos a hablar, a comportarnos, a vestirnos, a actuar, a vivir, a reír, a jugar. ¿Cómo vamos a hacer en toda nuestra vida? Así es, Jesús era un ejemplo de la modestia y tenemos un ejemplo también maravilloso de nuestra Madre Santísima. Claro.
Ella nos enseñó con sus virtudes, a la obediencia, a la humildad, etcétera. Y esto es lo que nos lleva a este fruto, a poder ser e imitar las virtudes de María Santísima y de Jesús por medio de la modestia. Exacto, es reflejar la pureza de alma. Entonces tenemos que trabajar en nuestra pureza de alma para que entonces la podamos reflejar. Y esto va a ser muy, muy padre, porque conforme vayamos trabajando en esto, vamos a ir, o ya no nos va a llamar la atención cosas que sean mundanas o cosas que nos puedan alejar de esta pureza de alma. Y esto también nos puede llevar, Chari, a la pureza de corazón y de intención. Exacto, exactamente. Okay. Y fíjate que esto va de la mano con el fruto siguiente, que es la continencia, ¿sí? Que es el poder tener el orden en cuanto a nuestro interior, el poner límites a todo lo que sean los placeres de la vida material, y no porque sean malos, sino porque hay que tener un justo medio y no abusar de esos placeres o de hacerlos en forma desordenada. Así es, Dios nos dio todo, todo nos viene de Dios. Lo único que aquí entiendo que es que hay que equilibrar. Exacto, ¿no? Sí, exacto. Y no extralimitarnos. Exacto, no irnos a los excesos. Exacto, porque todos los excesos, como sabemos, son malos. Y a los primeros que nos perjudican es a nosotros, ¿sí? A nuestra salud física, mental, espiritual, y podemos también estar afectando a otras personas. Definitivamente. Bueno, y por último tenemos el fruto número 12, que es la castidad, que también va de la manita con los anteriores, y es sobre todo el tener ese dominio sobre la carne, ¿sí? Es el estar conscientes de que somos templos vivos del Espíritu Santo, y entonces, bueno, pues que no tenemos que atentar contra este templo. Y hay que recordar que la castidad lo tenemos que vivir, o la debemos vivir en cualquier estado de vida, ya sea casados o solteros. Y hay que recordar también que, sobre todo en las personas casadas, es este respeto, esta fidelidad, el no abuso de esta relación. Entonces, aquí me gusta mucho porque a través de esta castidad, bueno, vamos a vivir en armonía y en amistad con Dios. Y entonces aquí podemos hablar de los limpios de corazón. Recuerden que es una bienaventuranza que nos dice que los limpios de corazón son los que van a ver a Dios. El reino de Dios, así es. Oye, Chari, pues qué interesante y qué importante conocer todos estos frutos para irlos desarrollando e irlos pidiendo en el Espíritu Santo y poder llevar una vida de santidad. Así es. ¿No? Que sea lo que nos lleve. Exacto, justamente estos frutos es a donde nos quieren llevar. Y entonces, bueno, recordar que a través de la adoración eucarística podemos nosotros pedir a Dios que nos dé las herramientas y que vaya desarrollando en nosotros los dones para lograr los frutos. Así es, si me permites, voy a hacer la comparación. Hablabas en el programa anterior, un símbolo del Espíritu Santo era el agua viva. Acerquémonos al agua viva, que es una capilla de adoración. Exacto. Porque ahí está la fuente de agua viva. Así es. Tere, bueno, pues muchísimas gracias por haber estado conmigo, compartiendo con todos nuestros amigos estos lindos programas acerca del Espíritu Santo. Bueno, pues ya tendremos también, primero Dios, oportunidad de tocar algunos otros temas relacionados con el Espíritu Santo, y que tú nos hagas favor de acompañarnos con mucho gusto, de compartirnos tu experiencia. Gracias, Chari. Que Dios los bendiga, que tengan bonita tarde. Gracias. Mundo Católico, construyendo la civilización del amor, presentó